Bueno, la idea era charlar hoy 2 minutitos de un tema, más bien la idea era presentar un trabajo que salió en New England sobre el tratamiento de la amiloidosis TTR. Mi intención era discutir básicamente tres aspectos. Una cosa general, en segundo lugar, cómo incorporamos la información y qué tan críticos somos cuando se presenta un trabajo y cómo nos manejamos para incorporar o no esa información. Y por último, algunas cosas prácticas que discutiremos muy cortito entre todos. Bueno, la amiloidosis puede ser, como ustedes saben, un clon de células plasmáticas comienza a generar una cantidad de cadenas libres. Esas cadenas libres se van degradando, se terminan plegando, forman protofilamentos. Estos protofilamentos forman la fibrilla amiloide y como consecuencia de esto se terminan depositando en algunos tejidos. A nosotros nos interesa básicamente el tejido cardíaco. Pero hay otra amiloidosis, que es la generada desde el hígado. Ustedes saben que hay una proteína transportadora que se llama TTR, que es un tetrámero, cuya función es transportar básicamente la tiroxina y el retinol, básicamente la tiroxina. Esta proteína, como todas ellas, se generan en el hígado y la causa por la cual puede ocurrir esto es porque haya una mutación genética que predispone a la generación en exceso de esta proteína transportadora, o simplemente otras que no tienen un condicionante genético, probablemente o porque no lo sabemos o porque directamente no lo tienen, y que es propia de lo que en una época se llamaba amiloidosis senil, o sea, dos TTRs, una TTR, diríamos, por mutación, una TTR silvestre, si me permiten el término, o una TTR asociada más con el paciente añoso. Como consecuencia de la formación de este tetrámero, bueno, se van degradando a dímeros, monómeros, estos van circulando por la sangre, terminan finalmente en monómeros que se comienzan a plegar. Y como consecuencia de este plegamiento forman otra vez una serie de filamentos que terminan en una cosa muy parecida a lo que ocurre con la amiloidosis AL. Esta es la amiloidosis TTR, esta es la amiloidosis AL. Estas son cadenas livianas plegadas y formando estos filamentos, y estos son monómeros del tetrámero TTR, transtiretina, que también se pliegan y los dos terminan depositándose en muchos tejidos, pero a nosotros nos interesa la parte cardíaca. De modo que estas son las dos formas de amiloidosis que están emparentadas, básicamente por una cuestión que es el diagnóstico, el hecho de que estamos los cardiólogos metidos aquí con los hematólogos y con los clínicos, y que pueden tener algunas veces algún overlapping de estos cuadros clínicos. Entonces, vamos ahora a centrarnos más en esta amiloidosis, que es la TTR, y la pregunta que uno se hace ¿es ya una entidad clínica definida? ¿Tiene identidad este cuadro clínico de amiloidosis TTR? Para que algo tenga identidad deberían cubrirse las siguientes cuestiones. Primero, que tenga una etiopatogenia definida, ¿verdad? Ya vimos que sí la tienen, tanto la AL como la TTR. En segundo lugar, deberíamos tener una idea aproximada de con qué frecuencia se da en la patología clínica, es decir, cuál es la prevalencia de esta enfermedad. Si podemos decir algo sobre la historia natural, cuál es el criterio con el cual aproximamos el diagnóstico, y finalmente si hay una intervención. Cuando uno tiene más o menos todo esto armado, etiopatogenia, prevalencia, historia natural, procesos diagnósticos más o menos validados y un tratamiento, uno podría decir, bueno, yo tengo acá una entidad clínica. Es interesante esto porque lo que está cobrando últimamente en la TTR es que realmente se van cubriendo cada uno de estos pasos y finalmente cobra identidad la enfermedad. De modo que este sería un momento para ver hasta dónde llega esto y qué cuestiones todavía están ahí en un claroscuro, ¿verdad? Muy bien, dos palabras con respecto a esta historia de la amiloidosis TTR. No hay muchos datos con respecto a cuál es la historia natural y la prevalencia de esta enfermedad, pero referente a la prevalencia, algunos estudios dicen que en la estenosis aórtica, el paciente que tiene estenosis aórtica se dan en un 16%. No hay muchos datos de estos. Por eso nos parece muy interesante el trabajo que está llevando adelante el doctor Pizarro con otro grupo de imágenes para tratar en pacientes en esta segunda condición clínica, que es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada,
cuál es la proporción de ellos que tienen amiloidosis por TTR. Y esto ya lo vi a Rolo deambulando con el ecocardiograma y con los pedidos de pirofosfato para ver qué pasa con esto. Pero en estas dos entidades, fíjense, la estenosis aórtica del paciente añoso y la insuficiencia cardíaca con la función contráctil conservada, lo que llamamos en una época diastólica, podrían tener una prevalencia entre el 15 y el 20%. Pero la prevalencia real de esta enfermedad no la conocemos. ¿Y por qué no la conocemos? Porque toda vez que empieza algo, y ya hemos dado muchos ejemplos, algunas veces pusimos el prolapso, después pusimos el miocardio no compacto, y una cantidad de entidades que después comienzan a como perder vigor, debido a que primero tenemos un enfoque muy limitado de la información, y cuando ampliamos la búsqueda de la enfermedad vemos que es mucho menos que las primeras comunicaciones. De modo que la prevalencia real aún no la conocemos. Por eso es muy interesante el trabajo que está llevando adelante el doctor Rolo Pizarro. ¿Cuál es la sobrevida media? Tampoco conocemos muy bien esto. Algunos autores dicen 3 años. Peor la TTR por mutación que la TTR silvestre. Pero podría estar en esto. ¿Está esto magnificado? Yo pienso que sí, que está magnificado. Toda vez que empieza uno a focalizar una enfermedad, la enfermedad parece tener un curso evolutivo mucho peor que cuando amplía los mecanismos diagnósticos. Bueno, el eco y el electrocardiograma son sugestivos. Tal vez lo único que podríamos decir que el electrocardiograma puede ser normal y el paciente tener mucha hipertrofia en el eco. Los datos son sugestivos y no son un criterio de veracidad. Estos enfermos tienen patologías asociadas. Tienen neuropatía y algunas manifestaciones de enfermedades ortopédicas. ¿Cuáles son las neumopatías? Problemas a nivel sensitivo, a nivel motor y sobre todo el sistema nervioso autónomo. ¿Cómo se expresa las manifestaciones del sistema nervioso autónomo? Porque tienen hipotensión ortostática, porque son muy sensibles a los vasodilatadores y uno alguna vez no lo puede manejar. El tipo está hipertenso, se le dan vasodilatadores, se viene hipotenso y tiene este tipo de problemas. Y esto es importante para los cardiólogos. Y tienen algunas manifestaciones ortopédicas, como el túnel carpiano, ruptura del músculo bíceps y algunas veces también compresiones medulares de tipo ortopédico. Y eso son cosas que también nos deberían llamar la atención. Cuando un paciente dice, mira, tengo tal cosa que se encuadra dentro de esto, o dentro de esto, y estamos con un cardiópata, ojo, podría tener una amiloidosis TTR o de la otra. La resonancia, y acá está Diego Pérez, no es un criterio de diagnóstico seguro y firme, ¿de acuerdo? Él nos enseñó mucho acerca del tipo de gadoliño, el gadoliño subendocárdico, pero, y después lo podemos discutir, en la última revisión dijeron no es totalmente para este tipo de TTR criterio diagnóstico fuerte y firme. Lo que sí lo es el pirofosfato marcado con tecnesio 91. Esto sí es muy firme y hay dos formas de expresar el resultado. Cualitativa, comparándolo con la densidad que tiene el hueso en cuanto a la captura de pirofosfato, y cuantitativa, ojo con eso, es decir, bueno, algún día le tendríamos que decir a Diego Pérez que nos diga un poquito más cómo estimarlo cuantitativamente, porque hay gradaciones, y el criterio no es que tenga o no tenga, sino que tiene que tener un cierto nivel de pirofosfato para que, digamos, este tipo tiene este tipo de cosas. Hay falsos positivos, el infarto, la secuela de infarto, los tipos con insuficiencia renal y calcificaciones miocárdicas o de la válvula o del anillo mitral pueden ser un falso positivo. El segundo tema es que, ojo, porque cualquier paciente que tenga pirofosfato, eso no descarta que no pueda tener una AL. Por lo tanto, cuando uno tiene una sospecha cardiológica y una cierta confirmación con pirofosfato, como nos enseñó el doctor Belciti, ojo con esto, había que pedirle una consulta a hematología para que busque por inmunoelectroforesis y por la proporción de cadenas livianas que hay para ver si hay una desviación en una de ellas, porque pueden tener con pirofosfato positivo una amiloidosis AR. Y de hecho algunas veces tienen las dos, la AR y la AL, perdón, y la TTR. Y acá fíjense una cuestión que me pareció interesante con respecto al pirofosfato. La performance de este test en poblaciones de baja sensibilidad, de baja prevalencia, es desconocida. ¿Qué significa? Que han sido explorados en pacientes con una determinada probabilidad pretest de tener
amiloidosis TTR, pero cuando uno expanda este criterio, no se sabe realmente cuál es la sensibilidad y la especificidad de este test, como pasa siempre con la cardiología. Perdón, y probablemente con la medicina, pero no me quiero meter en ese tema. De modo que este es el panorama global de esta cuestión. ¿Cuál es el segundo punto? Tenemos un tratamiento para esto, y el tratamiento pueden ser en 3 niveles. Primero, en estas especies de silenciadores de la generación de TTR a nivel hepático. ¿Cómo se silencian? A través del bloqueo del AR mensajero generador de la transtiretina. Estas son las drogas. Ojo con esto, hay muchos ensayos clínicos, la mayor parte de ellos se hicieron en pacientes que tenían neuropatía, y la FDA ya ha aprobado estas drogas en el tratamiento del paciente con túnel carpiano, con otras manifestaciones periféricas de la TTR. Como digo, fue autorizado por la FDA a la luz de algunos clinical trials bastante buenos, diríamos. ¿Se extiende esta indicación a la cardiopatía? Sí, si tiene manifestaciones neuropáticas, no si no las tienen. ¿Y cuál es de las 2 TTRs en las cuales se hace esto? En la que es por mutación, no en la otra. Pero ojo, que se están haciendo muchísimos ensayos clínicos para ver si el bloqueo en la génesis vía ARN mensajero es posible bloquear la génesis de este tetrámero y a través de ello evitar la acumulación de esta medicación. ¿Cuál es el segundo esquema de tratamiento? La estabilización de la transtiretina. ¿Qué significa bueno, está la doctora, si fuera por allí, no sabemos bien cuánto avanzar en este tema, pero significa que estas drogas que tenemos acá se unirían con esto y evitan que se produzca la degradación a dímeros, monómeros y finalmente al filamento. De modo que estabilizar el tetrámero podría evitar la acumulación final de este tipo de droga a nivel del miocardio. ¿Hay drogas para esto? Sí, hay varias drogas. El tafamidis ya fue aprobado por la FDA para el tratamiento de las 2 formas de amiloidosis por TTR, pero hay otras. Una de ellas se puede usar off-label, que es esta, el diflunisal, y hay otras intervenciones que se están explorando. Tanto con esta como con esta, tanto como evitar la génesis de TTR, como bloquear su degradación o estabilización del TTR, hay muchos ensayos clínicos que van a aparecer en los próximos años. Por último, lo mejor sería, si somos capaces de reabsorber o finalmente quebrar el depósito de amiloide a nivel del corazón y de otros tejidos, bueno, hay antibióticos como la doxiciclina, hay ácidos biliares como el taurodeoxicocólido ácido, y también anticuerpos monoclonales. Esto está muy primitivo toda esta historia. Todo está basado en esto que están haciendo ese trabajo y sobre todo esto que ya llegaron a la fase 3. Esto sería la solución, esto es la curación y esto es evitar la progresión de la enfermedad. ¿Dónde es donde se ha avanzado más con esta medicación, que es el tafamidis, ¿verdad? Muy bien, 2 palabras con respecto a esto. El tafamidis, como ya dijimos, es un estabilizador de la transtiretina, y este trabajo apareció este año en el New England, apareció en el 2018 en New England Journal of Medicine, y fíjense cuál es la conclusión de los autores. En pacientes con amiloidosis por transtiretina, el tafamidis se asoció con una reducción de todas las causas de mortalidad y de las internaciones motivadas por causas cardiovasculares, es decir, menos muertes, menos hospitalizaciones, y una disminución en la declinación, es decir, el tipo empeora menos cuando se le da el tratamiento, ya sea medido a través de una prueba funcional o a través de un cuestionario de calidad de vida. Esas son las conclusiones del trabajo. Ok. ¿Cuál fue el editorial de esto? Dice, entre todas las cosas uno puede resaltar se queda con una frase, el resultado de este estudio ofrece una esperanza para los pacientes con esta enfermedad desbastante. O sea, apoya la cosa. Bueno, vamos a analizar esto fuera del costo, o sea, porque si entramos en el costo acá, dice, está lejos, no lo voy a usar, no hay problema. No. Tratemos de hacer abstracción de esto y la idea sería hacer un análisis estrictamente técnico, si permiten el término. De modo que el editorial era esa la conclusión, perdón, el trabajo, y el editorial dice, ojo, esto es bueno, o pareciera ser bueno.
¿Cómo fue este estudio? Cuando uno se encuentra con esto, uno se puede quedar acá, se queda acá. El resultado es esto, el editorial dice esto, ya me alcanza. Esto debe servir, sería una forma, ¿no? La segunda forma es que uno dice, bueno, che, le voy a preguntar a alguna gente a ver qué piensa de esto. Eso, no sé, hablaremos con alguno de los médicos que sabe de esto, tanto en hematología, y dice, che, esto es bueno, a ver qué dicen. Entonces uno ya incorpora su conocimiento a través de la opinión de alguien que es un experto en esta historia. Sería un segundo nivel. Habría un tercer nivel, que sería, bueno, está bien, leí el trabajo, la conclusión del trabajo, analicé lo que dice el editorial, hablé con alguien que es un experto, pero había una última posición y es, voy a analizar un poquito más en detalle este trabajo para ver cuál es qué tan firme es las conclusiones de este estudio. Sería el nivel superior dentro del análisis. Muy bien. Con muchas limitaciones voy a tratar de avanzar en este tema. Es un estudio en fase 3, multicéntrico, internacional, de 13 países. Es un estudio controlado con placebo y doble ciego. Se hizo hace bastante tiempo empezar el reclutamiento de pacientes, desde 2013 al 2015. Incluyó las dos variantes de amiloidosis por TTR, y fueron 441 pacientes, 264 con el tratamiento activo, fíjense que en dos dosis, 80 un grupo y 20 miligramos el otro grupo, y 177 placebos. El tiempo de seguimiento fue de 30 meses. Esquema general del trabajo. Este es un gráfico complicado, pero simplemente no para ver que las dos poblaciones en un estudio randomizado hayan quedado balanceadas, la activa y el otro, sino solamente para decir, a ver, ¿qué eran estos pacientes? Y tenían 75 años, el 90% eran hombres, pocas mujeres propias de esta enfermedad. El 70%, el 30% era por mutación y el otro 30%, el 70% restante era la variedad silvestre o como sea, predominantemente no eran por mutación. Fíjense que hay dos registros de presión en una posición y presión sentada. ¿Por qué está en la en posición supina, en posición sentado? Simplemente, y parado, simplemente porque muchos de estos enfermos tienen hipotensión ortostática, estos no tenían hipotensión ortostática, y tampoco tenían una variación de la presión arterial con los cambios de posición. ¿En qué clase está? ¿Cómo estaban estos enfermos? Bueno, el 60% estaban en clase 2 y el resto en clase 3, bastante avanzados en esta enfermedad. Muy bien. Y este es el resultado duro del estudio, porque todo lo que viene después, que si se estabiliza, que no se estabiliza, que si esto, todo depende del dato duro. ¿De acuerdo? Depende del dato duro. Bueno, acá están las dos poblaciones. Fíjense, el valor de P fue extraordinariamente sensible, 1 milésima menos de P. Tremendo, notable. Pareciera ser muy efectivo. La relación de ganadores fue 70% a favor de esta intervención. El 70% estaban vivos con esta droga, casi el 60% con esta, y la tasa de hospitalización fue mucho mayor en esto. Fíjense que este valor de P es la mezcla de dos cosas: todas las causas de mortalidad más frecuencia de hospitalizaciones. La pregunta que uno se hace es, ¿cómo midieron esto? ¿Cómo se midió esto? Aparece este nombre raro acá, y una P tremenda, pero detrás de un nombre raro. Y aparece un término que habitualmente no manejamos, relación de ganadores. Tampoco tenemos mucha idea de qué se trata. Muy bien. De cualquier forma, el punto final demostró alto valor. ¿Hay un punto secundario? Sí, el punto secundario fueron cada uno del punto final separados. ¿Cuál fue la mortalidad? Acá está la mortalidad. La mortalidad tuvo una relación de riesgo del 30%, del 70%, la mortalidad bajó un 30% con este intervalo de confianza. Ojo, el intervalo de confianza es bastante grande, casi llega a 1, pero le alcanzó. Y las hospitalizaciones fueron menores con esto. Es decir, el punto final combinado primario, que combina las dos cosas, dio positivo. Y el punto final y los puntos secundarios de cada uno de los dos puntos primarios fueron también favorables a la intervención. Ahora bien, veamos un dato más y ya terminamos con la presentación. Fíjense lo siguiente, los pacientes en clase 2 mejoraron, tanto en la sobrevida como en las internaciones.
pero los que estaban en clase 3 no mejoraron y estos tuvieron un efecto al revés, para el otro lado. De modo que uno podría decir esto, ojo, hubo menor mortalidad, pero fíjense a qué viene el pero. La mortalidad fue un punto final secundario, no primario. Y ya dijimos acá muchas veces qué valor estadístico tiene esto. Segundo, las curvas de sobrevida se cruzan y el beneficio aparece tardíamente. Pero uno puede explicarte esta historia. Lo que llama la atención es esta historia de que hay un pequeño cruzamiento. Tercero, hay un efecto divergente en subgrupos de clase funcional. Yo lo puedo explicar. Cuando el tipo está muy mal, en clase 3, ya no hay nada que le venga bien. Es una lógica. Pero es una duda. Segundo, no hay dosis-respuesta porque no hubo diferencias entre 20 y 80. Es decir, hay una serie de cuestiones que no están todas ordenadas acorde con un resultado consolidado. Entonces, vayamos a analizar un poquito más cómo hicieron el punto final. El punto final fue todas las causas de mortalidad, fíjense muy, seguido por la frecuencia de hospitalizaciones cardiovasculares. Método este. Es raro. El punto secundario, ya sabemos, el modelo de Cox, y la frecuencia de hospitalizaciones se hizo por otro modelo, bueno, no interesa eso. Pero lo más interesante es cómo se hizo esto. ¿Cómo está hecho esta historia? Y ustedes dicen, ¿por qué es importante esto? Porque cuando uno quiere tener dos cosas, que es mortalidad y reinternaciones, uno puede hacer de dos formas. Puede decir, mire, el punto final va a ser mortalidad o reinternación. O sea, yo mido si se murió. Si no se murió, se reinternó. Y combino las dos cosas. ¿Ok? Muy bien. Pero ojo, estoy analizando solo una internación. La otra posibilidad es cómo puedo yo combinar las dos cosas. Mortalidad más número de reinternaciones. No internación sí o no. Número de reinternaciones. Y es acá donde viene esta historia. Fui a buscar este trabajo simplemente para ver en qué consistía un poquito esta historia. Cuando uno hace estudios en insuficiencia cardíaca en fase 2, muchas veces mide varias cosas. Tiene pocos pacientes, pero tiene muchas cosas para medir. Pocos pacientes, pero muchas cosas para medir. Por ejemplo, puede medir la mortalidad en supongamos que decimos Levon-Simendán y insuficiencia cardíaca aguda. Puedo medir la mortalidad a 30 días, la rehospitalización a 30 días, el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca al 15 día, una escala visual analógica de cómo se siente, o un mejoramiento de la disnea en estos horarios. Cuando yo hago todo esto, puedo hacer dos cosas. Buscar una P para cada comparación placebo-activo, de este, pero en formas separadas. O decir, ¿puedo combinar todo esto en una sola cosa? Que en definitiva es lo que hicieron los tipos con el estudio del TTR. ¿Cómo combino yo todo esto? Y saco algo. Y este es el método. Lo voy a hacer muy cortito, pero vale la pena solamente para ver cómo fue la historia, ¿no? Es un test de Wilcoxon. El test de Wilcoxon sabe lo que es, así como el test de T es cuando uno compara medias contra medias. El Wilcoxon es comparar rango contra rango. Es decir, cuando uno tiene una variable continua, test de T. Cuando uno tiene una variable ordinal, Wilcoxon. Pero es lo mismo. Datos ordinales. Pero acá combinaron mortalidad con una medida longitudinal que es la reinternación. No si se reinternó o no. ¿Cuántas veces se reinternó? Fíjense lo que dice. Cada paciente en el grupo activo fue comparado con cada uno de los otros pacientes en el grupo placebo en una forma apareada, de una manera apareada, de pares, por pares, para determinar quién ganaba. Tanto primero en la parte de muerte como después en los eventos no mortales. Priorizando los eventos mortales, dice los que hicieron esta historia. ¿Cómo fue esto? Volviendo al otro trabajo, uno lo que hace es primero compara con mortalidad. Los que se murieron los sacan. Los que le quedan los compara con rehospitalización. Los que se rehospitalizaron los sacan. Luego lo comparan con otra historia, cómo se encontraba en el quinto día. Los que estaban iguales en esto pasan a la otra. Es decir, se va haciendo un análisis comparativo escalón por escalón.
que fue lo que hicieron los tipos con el TTR. Primero compararon por mortalidad y después compararon por número de rehospitalizaciones. Supongamos que uno esté comparando por mortalidad. Tomaron todos estos que están acá, que son el grupo activo, los que están en verde, y los compararon con todo el grupo rojo, que son los que estaban en el grupo, los que estaban en el grupo control. Los circulitos son los que se murieron con grupo activo y el otro los que se murieron en el control. Entonces toman este grupo y lo comparan con este, después lo comparan con este, después con este, después con este, con este, con este. Si los dos son iguales, los dos están viviendo en el mismo tiempo, dicen, este es 0, salieron empate. ¿Se acuerdan de local, empate y visitante? Este es empate. Pero cuando lo comparan con este está vivo y este está muerto, y aquí es local. De modo que este tiene más 1. Acá no, salieron 0-0, pero este ganó 1-0 a este. Luego lo compara con el otro, 0-0, lo compara con este, 2-0, y así lo va comparando y va sumando el score de cada uno de este comparado con todo el resto. A continuación, busca el segundo y vuelve a comparar este con todos estos. De modo que este va a tener un score, este va a tener un score. Todo esto lo hacen primero para muerte, y de los que no se murieron, lo vuelven a hacer para rehospitalizar. Entonces dice, a ver, ¿cuántas veces se rehospitalizó en relación a este? ¿Cuántas veces se rehospitalizó en relación a este? Y luego siguen con los otros. Al final, cada paciente tiene un número, que es el resultante de cómo le fue en las comparaciones de pares. Si empató, si ganó o si perdió. Primero en términos de muerte y después en términos de el número de rehospitalizaciones. Es decir, acá no es si se rehospitalizó o no, cuántas veces se rehospitalizó más que el otro. Entonces, a cada uno le queda un número. Y una vez que le queda un número, un test de Wilcoxon, más o menos. Es decir, en esto se fundamenta esta historia. Finalmente se da acá la P por algo que se parece al test de Wilcoxon, y finalmente se saca una relación de ganadores. ¿Qué es la relación de ganadores? ¿Cuántos ganadores hay en un grupo en comparación con cuántos ganadores hay en el otro? Y dice, como habíamos visto, que hubo 70% de ganadores en el grupo activo contra 30% de ganadores en el otro grupo. Este es este método. Yo no lo había visto nunca, no sé no sé, la gente que mira un poco más esta historia había visto esta forma de ver los resultados. Dicen, esto se usa en las enfermedades raras, y el TTR es una enfermedad relativamente rara, no fácil de encontrar pacientes. ¿Por qué? Porque permite combinar puntos finales. En segundo lugar, uno incrementa multiplicando los eventos, sensibilidad y especificidad en cortes pequeñas, y uno podría priorizar la mortalidad. En este caso, yo puedo priorizar la mortalidad sobre el número de internaciones. A mí me queda duda con respecto a esto. ¿Y esto entonces qué es lo que está? Bueno, este es el valor de P sacado, como ya dijimos, comparando cuál era el score del grupo tratado con cuál era el score de los otros. Y en la relación de cosas dice que hubo 70 pares que le ganaron del grupo placebo, del grupo control con respecto a la. Este es el resultado duro del estudio. Si uno analiza un poquito más en profundidad ahora el editorial, dice, bueno, como habíamos dicho, ofrece una esperanza para los pacientes con esta enfermedad terrible. Pero miren lo que dice después. Sugiere además una nueva forma de testar terapias para enfermedades raras. Lo deja pasar. El beneficio observado de múltiples hospitalizaciones fue más importante que el observado para primeras hospitalizaciones. Ojo. Acá pesa más que la hospitalización el número de hospitalizaciones, dice este hombre, o estos dos, o esta mujer con este hombre. Segundo, y el beneficio podría haber pasado de largo, no se podría haber visto, si el estudio se hubiera hecho con tiempo al primer. O sea, dice, me parece que sirve, pero después dice todo esto. Y lo deja como al pasar. Y dice, mire, la verdad, tiene esta historia. Estamos analizando tiempo de reintervención, pero, bueno, una enfermedad rara, esto podría servir. De modo que cuando uno analiza esos estudios, o se queda con lo que dice los autores,
o analiza la fisiopatología, mire, sí, el efecto fue tardío, o analiza el editorial, o lo consulta con los expertos, o finalmente va un poco más en profundidad y dice, bueno, hay algunas cosas que todavía son un poco dudosas y ameritan después la discusión. Y para terminar, dos palabras, decimos, bueno, ¿qué hacemos mientras tanto con esta historia? Bueno, la insuficiencia cardíaca la tratamos como siempre. Le damos IECA y le damos AT2. Le damos siempre. Hay una duda con respecto a esto, porque como el ventrículo es muy chico, necesitan frecuencia para mantener volumen minuto. Y si la frecuencia cardíaca es baja y no tienen volumen sistólico, a lo mejor le cae el volumen minuto. Tres cosas que las hacemos en todas las insuficiencias cardíacas: anticoagulación, trastornos de conducción y muerte súbita. Dicen que tienen, acá dice anticoagulación, pero entiendan ustedes que quise decir anticoagulación. Dicen que estos enfermos tienen mayor tendencia a tener una embolia sistémica. ¿Por qué? Porque el ventrículo es chico y muy restrictivo y tiene un comportamiento tipo estenosis mitral. Por lo tanto, se plantea, ¿habrá que anticoagular los tipos con ritmo sinusal? Es tremendamente dudoso. Segundo, los trastornos de conducción pueden progresar más rápido acá. O sea, más que el proceso degenerativo, el proceso infiltrativo de esta historia, podría ser que tenga una evolución más rápida y que uno tuviera que anticipar la indicación del marcapaso de una forma un poco más agresiva. Lo último, lo que dice es la muerte súbita en prevención primaria, y esto es toda una historia, porque teníamos que comparar la evolución de una cosa con la evolución de la otra. Y por lo último, algo que alguna vez se discutió, y creo que Pablo lo trajo acá a la mesa, si tenemos un paciente que tiene una estenosis aórtica y un TTR, y esto es bastante frecuente, a pesar de esto, ¿creemos que hay que ir sobre la válvula aórtica? Bueno, sería todo un tema, pero va a ser un desafío que va a venir en los próximos meses o en los próximos años. Ojo, cuando aparece algo donde uno puede hacer un diagnóstico y tiene una intervención, y detrás de la intervención hay intereses de la industria farmacéutica, la presión es fenomenal. Gracias. Bueno, mi intención es discutir ahora un poquito con ustedes algunas de estas cosas, si es que alguien quiere opinar. ¿Puedo participar? Mi doctora. Bueno, lo primero es que a estos pacientes no los curamos, pero tampoco los diagnosticamos cuidadosamente todos los médicos, y ya hay una propuesta mundial que nosotros tenemos muy en cuenta. Cuando un paciente tiene un túnel carpiano o un canal estrecho, debe ser visto por cardiología y hacer un ecocardio al menos una vez al año, porque todos los pacientes que tenemos tuvieron algo que ver con el túnel carpiano. Lo segundo es que nosotros somos realistas, entonces todos nuestros pacientes reciben doxiciclina y uso de desoxicólico, todos, las AL y las TTR. Y muchos reciben diflunisal. El problema es que el diflunisal... Bueno, ¿sí? Dale, sigue adelante. El problema es que el diflunisal lo comprábamos de una manera no muy santa en Estados Unidos, y ahora que no hay vuelos, se les está acabando a los pacientes la provisión de diflunisal. Y por otro lado, yo creo, y esto es una aseveración sacada a punto de partida de interpretación de los artículos de la literatura, que tanto el inotersen como el patisiran, que en realidad suprimen la presencia de la proteína TTR, que no es inocua, hay que suplementar la tiroxina y demás, pero esos que suprimen, haciendo un tratamiento de más de 12 meses, 18 meses, a los 18 meses, en el caso del patisiran, se demostró que hay un ligero adelgazamiento del septum. O sea, el tratamiento es complicadísimo. Y la última cosa es que cardiología viene atrás de neuro. En neurología, uno aplaude el tratamiento cuando el paciente no progresa. Tan es así que si el paciente viene a la consulta en silla de ruedas, perdió la oportunidad de ser tratado con drogas, perdió la oportunidad de ser tratado. O sea, acá lo que pesa es que estos ateneos yo los felicito, porque tenemos que hacerlos para darnos cuenta que la enfermedad hay que mirarla
antes de que dé síntomas, porque cuando dio síntomas es muy tarde, nada más. Dos cositas. De esto que está acá, no hay ninguna evidencia. No hay ¿De nada qué? que indique que estas cosas, estoy hablando... Hay algunos trabajos de Pavía con doxiciclina, y hay algunos trabajos americanos con doxiciclina. Lo que pasa es que la doxiciclina, estamos en el mismo tema, es barata, a nadie le interesa. Bueno, está bien. Lo que es barato puede andar o Claro, puede no andar. Y uno puede claro, decir, pero a nadie le interesa probar, nadie va a hacer un trabajo comparativo entre doxiciclina y tafamidis. pero no hay evidencias de esto. De esto no hay evidencia. De esto sí hay evidencia. La indicación de estos en cardiología, en enfermos con enfermedad cardíaca, como lo dijo la doctora de Nucifora, es off-label. Tienen que tener enfermedad neuropática. ¿Mm? Cuando tienen enfermedad neuropática, lo cardiológico, como dijo también ella, va por ahí por detrás. Con respecto al diflunisal, en cardiología, es off-label para la FDA. En principio, entonces, desde el punto de vista cardiológico, solamente esta droga para las dos formas de TTR estaría en autoridad. Me parece que nosotros en cardiopatías necesitamos datos duros. Si no, o sea, yo entiendo que en reumatología, en neurología, pero en cardiología necesitamos que los tipos se mueran menos. Si no se mueren menos, es difícil en una enfermedad que es insuficiencia cardíaca decir esto sirve o no sirve. O sea, te digo cuál es el pensamiento cardiológico, Nusi. O sea, en principio nosotros necesitamos información dura y decimos, si alguien tiene un riesgo de una sobrevida de 3, 4 años, hay elementos suficientes para decir que se tiene que morir menos si le doy algo. Pero bueno, estas son algunas consideraciones. Doctores, doctor Belsiti. A mí me parece que vos hablaste en general de la amiloidosis. A mí me parece que es muy diferente es la L de la TTR. Vos te centraste, que recién la doctora dijo que, bueno, que por ejemplo en neurología muchas veces cuando sí el paciente llega en la silla de ruedas ya perdió la posibilidad de empezar un tratamiento. Y yo creo que en la L, por ejemplo, que es de progresión mucho más rápida y más grave, y nuestra experiencia cuando tiene compromiso cardíaco demostrado claro, mucho engrosamiento, cuando ya se deteriora, aunque sea levemente la función ventricular, el pronóstico es muy malo. Por eso a mí me da la impresión, con los pacientes que he visto, que no son centenares, pero he visto unos cuantos, que la afectación cardíaca, cuando está claramente demostrada, la evolución es muy mala y en general no da margen o da poco margen para las opciones terapéuticas. La quimioterapia que se usa, el bortezomib, la ciclofosfamida, los corticoides, es otra línea de, digamos... hablando de esta que está acá, de esta Claro, esa. Es una línea de tratamiento importante que ha demostrado beneficio, pero me parece que cuando la afectación cardíaca es muy notoria, como requiere un tiempo, y eso quizás me pueda corregir la doctora Nucifora, como requiere un tiempo, habitualmente la evolución, la cardiopatía evoluciona más rápido me parece que eso, que el tiempo, claro, que lo que necesitamos nosotros, ¿no? Me parece que tanto los cardiólogos como los reumatólogos ya eso lo sabemos, ¿verdad? Bueno, ellos son y en realidad... No. Ahora, mi pregunta es, ¿qué piensan de este trabajo? Este trabajo yo estuve cuando se presentó en Múnich, lo presentó el doctor Rapezzi, que lo conoce muy bien a la doctora Nucifora, él ha estado acá. En realidad se dio una combinación, me parece que lo que a mí me llamó la atención de entrada, que como algunos pocos trabajos, creo que el único, tiene beneficio sobre la mortalidad y menos sobre las reinternaciones. No, pero desde el punto de vista estadístico. Bueno, yo ese test ni conocía que existía, la verdad, no puedo... Cuando hay algo raro, uno... Sí. ¿El riesgo relativo común del punto final primario? No, si querés lo podés sacar de acá. 70 contra 57. O sea, ellos pero son calculan vivos. La tasa de ganadores. No, pero esperá. ¿Cómo sacás un riesgo relativo donde vos estás diciendo muerte vivo o muerto, más cuántas veces se reinternó? ¿Cómo sacás un riesgo relativo de eso? Pero vos viste... Lo sacan a través de esto. Lo sacan a través de los pares de ganadores de un grupo con respecto al otro. Pero Arturo, vos cuando mostraste las curvas, en la mortalidad el beneficio es notorio, las reinternaciones en la tabla
tiene Sí. menos efectos sobre las reinternaciones que sobre la mortalidad. Si yo no Sí, entiendo. no. El número de Fíjate, reinternaciones es mayor en un caso que en el otro. fíjate ahí como dice No, cuál no. es la reducción, Este, no sé, reducción, no sé cómo se lee eso, porque no, relación de riesgo entre 60 y 68%. O Ujú, sea, pero es del número de internaciones. O sea, número de está bien, reinternaciones. Relación de riesgo no en la reinternación, en el número de el número, sí, reinternaciones. sí, sí. Pero mi pregunta, Yo nunca lo vi eso. ¿ustedes vieron esto alguna vez? No, Nunca. nunca. Perfecto. Y esto que está abajo, esto es separado, es una cosa y otra, pero es raro esto. Y además de que sea raro, a ver, a lo mejor es raro porque no lo leí, yo particularmente no lo leí, pero uno dice un valor de pi tan tremendo, una enfermedad rara, pero entonces fui a buscar qué decía el tipo del editorial, y como todos los que hacen editoriales, bueno, el tipo, en principio, le dice, ojo, el beneficio podría no haber sido visto si no mirábamos cuántas reinternaciones tenía. Es decir, que actúa más sobre el número de reinternaciones que sobre el otro. Y en segundo lugar, vuelvo a decir, que el efecto es divergente según clase funcional. Uno puede decir, sí, pero ¿por qué es divergente? ¿Por qué la hospitalización de los... Para mí no hay consistencia, pero lo más importante es que no conocemos exactamente algunas cuestiones estadísticas que se manejaron de esta forma. De todos modos, perdón, en la práctica para nosotros el tafamidis es imposible. Es imposible de usar. Y todo lo que pretende es frenar la progresión, no va a retrogradar. O sea que en última instancia, si uno tiene que elegir un candidato, es un paciente con clase 1 o clase 2, porque cuando ya está en clase 3 no le va a servir nada, salvo el trasplante. No, está bien, no, está bien. Uno puede decir, ¿quién está allí? Adela. Ah, Adela, vamos Adela. Bueno, excelente la presentación. Yo creo que sí, da la sensación de que es un estudio que entró por la ventana, porque no entraba bien por la puerta y se hicieron cálculos que nos llamaron mucho la atención en el momento de la publicación. En Estados Unidos no tuvieron dudas si fueron con 80 miligramos, que es la dosis aprobada, que actualmente se reconvirtió a 61 en un biodisponible, que es el que está en proceso de aprobación en Argentina. O sea, ni siquiera tuvieron la duda si les iba mejor con 20 o con 80, cosa que impresiona no estar tan aclarada. Y yo me pregunto... Acá está, ojo Adela, acá está, ¿eh? Sí, Dice sí. que fueron lo mismo. Sí, por 80 eso. y es raro también eso, ¿no? No hay dosis respuesta, ¿no? Exacto. Pero en Estados Unidos no tienen dudas, Ah, están no seguros de que 80 de que es 80 la mejor dosis. ¿Y por qué no tienen dudas? ¿Sobre qué base no tienen dudas? Cuando dice alguien, mira, no tiene duda, me dice que tengo que hacer tal cosa, la pregunta que uno dice, Es ¿dónde muy está el llamativo. elemento duro que te permite a vos no tener dudas? Y a esto voy con que el precio sí es importante y yo creo que también tenemos un rol como institución en tratar de ver si hay drogas que están fuera de la patente, drogas que no le interesan a nadie, que son de un costo más apropiado para nuestra economía, de desarrollar, ya que tenemos un área de investigación no esponsoreada, quizás uno pueda poder responder con el pool de pacientes que tenemos esa pregunta de la doxiciclina y el uso de Pero soxicólico. habría que hacer, Adela, habría que hacer un diseño firme, muy clarito, randomizado, doble ciego, valoraciones objetivas claras, porque si no es lo que a uno le parece. Ahora, yo entiendo que, mirá, si esto no hace mal, ¿verdad? Y a lo mejor podría ser beneficio, y cuesta un poco, y lo voy a dar, está bien, pero... Doctor Doval, ¿alguna vez te habías visto el valor de P de la fórmula Filkestein-Schoenfeld? No, pero a mí me parece que, por lo que veo, en realidad hace demasiadas comparaciones múltiples y no sé qué valor puede tener el hecho de que son iguales en la primera internación, pero tienen menos números de internaciones. Quizá hablan del grado de gravedad, porque el número de internaciones hablaría que el paciente es más grave que el otro. Claro. Si no, no aumentaría el número de internaciones.
Lo que a mí me llama la atención es que si uno quiere utilizar algo que, digamos, sea reproducible, lo que se utiliza en los últimos años es lo que se llama punto final jerárquico, que es distinto que esto. Primero se toma la mortalidad de manera común y si da la mortalidad se mide, segundo punto, si las internaciones disminuyeron. Y si las internaciones disminuyeron, entonces se mide el número de internaciones y se va jerarquizando con un programa cuáles serían las conclusiones y entonces el número de P sí no es por comparación múltiple. Eso se llama, digamos, análisis jerárquico. Sí, que eso es lo comentamos. Claro, que me parecía que para esto es mucho pero mejor. acá que mucho análisis jerárquico. No, pero lo que pasa es que ellos querían meter, no si se reinternó o no reinternó. ¿Cuántas veces se reinternó? Pero en el jerárquico se puede hacer eso. Bueno, o sea, pero ojo que ahí mirá, tendrías que decir, ¿cuántos se reinternaron más de 5 veces? no, pero ¿Cuántos se reinternaron más de 4 veces? si yo La tuviera jerarquía sería 5, 4, 3, 2, no. Si yo tuviera que quilombus hacerlo, maximus. si yo diría en tuviera que latín. hacerlo, primero pondría en primer lugar la mortalidad. Si la mortalidad no da, ya no puede seguir para abajo. Pero suponte que da. Entonces, el segundo punto es si se internó o no se internó, una o más veces, no importa. Si se internó o no se internó. Si eso da, voy para abajo, pero si eso no da, ya no podés ir al número de No, ya internaciones. entendí eso. Lo que te quiero decir es que cuando uno analiza el número de reinternaciones tendría todo una Pero a mí posición no me jerárquica. interesa que sean 5 o 7. Ellos acá, a mí yo me creo interesa de que haya reinternaciones más de uno o no. Claro. Entonces ese sería el punto tercero. O sea, el análisis de Sí, cuál es la pero diferencia. bueno, es medio entre complicado. 5 Pero si o la mortalidad le da, ya está, no hace falta más nada. El problema es que no le dé la mortalidad. Sí, Diego. sí, No, pero digamos, una cosa que siempre me llamó este trabajo, pero este es un trabajo, si uno lo ve, es un trabajo de insuficiencia cardíaca que va a evaluar un punto combinado y es muy chico. Y después, bueno, surgió todo esto, que la verdad que ahora que vos lo explicaste, uno lo terminó de entender más de este método de análisis de Finkelstein, en donde vos, fíjate, con un estudio de 400 pacientes muestran estos valores de P tremendos. Si uno piensa en otros trabajos de insuficiencia cardíaca, son todos de 2.500, 3.000 pacientes. ¿Por qué? La reducción acá es del 30%. Bueno, para tener esa reducción, vos necesitas miles de pacientes y haces un análisis de Cox normal, mortalidad total y un análisis de sobrevida habitual. Entonces surge todo este análisis bastante sofisticado, ¿no?, del punto combinado y, bueno, y obtienen estos valores de P. Y después, en el trabajo, porque yo me acuerdo de ellos, digamos, el punto primario es combinado, mortalidad y la suma de las internaciones. Pero ellos publican un análisis de Cox de mortalidad y también les da Sí, mortalidad. es esta curva. Pero curva. claro, como no es el punto primario, Claro, no ahí lo está el pueden tema. jerarquizar. No. Pero al final ellos hicieron una cosa muy sofisticada para meter solamente 400 pacientes y con el análisis más simple, obviamente no es el punto primario, les dio. Pero a mí, bueno, eso siempre me llamó la atención, ¿no? De cómo con 400 y pico de pacientes pudieron encontrar estos valores de P tremendos. Hay que tener cuidado. Yo creo que tienen que venir estudios con un análisis más estandarizado, más común, punto de mortalidad. De hecho, la mortalidad acá dio, pero es un punto secundario, por lo tanto. Le diría a nuestros colegas clínicos, sí, Adela, y hematólogos, que nos disculpen, pero en cardiología nosotros necesitamos cosas así que sean claritas. Y en insuficiencia cardíaca las cosas que son claras son los IECAS, los AT2, los beta bloqueantes, la espironolactona, y eso es claro, ¿verdad? Pero bueno, ellos dicen es una cosa media rara esta enfermedad, habrá que ver en qué momento, cómo terminamos con esto, ¿no? Sí. Bueno, otra cosa, justo lo que iba a aclarar, es que no estamos hablando de una enfermedad rara. La enfermedad rara es la TTR mutada. La TTR wild type, justo estábamos discutiendo con Diego hace un rato, que es más o menos entre un 15 y un 20% de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Entonces, claramente no estamos hablando de una enfermedad rara, y con el aumento de la edad poblacional, no es una enfermedad rara. Entonces, no tenemos tampoco que analizarla y mezclar dos enfermedades que no tienen tanto que ver entre sí en el análisis. Una enfermedad rara es la amiloidosis mutada, la wild type, Exactamente. pero ni la L y mucho menos la TTR wild type
son enfermedades raras, así que quizás lo raro es diagnosticarlas por ahí, pero no la enfermedad en sí. Ok, así es. Sí, sí, Diego. Después hay otra cosa que hay que tener cuidado con esto. La prevalencia de amiloidosis TTR va a estar dada por la potencia con que se la va a buscar. Si uno agarra las biopsias en mayores de 85 años, un cuarto de la población tiene amiloidosis. ¿Pero eso qué es? ¿Es una enfermedad? ¿Es una entidad? ¿O es simplemente parte del envejecimiento? Ahí está. Entonces, hay que tener cuidado. Yo creo que no solamente tiene que haber amiloide depositado, sino tiene que haber una serie de condiciones, ¿no? Digamos, en donde haya insuficiencia cardíaca, haya una extensión muy marcada de amiloidosis y en donde uno lo puede cuantificar con las imágenes, con el eco, con la resonancia, con el centellograma, y ahí uno arma el diagnóstico de amiloidosis. Pero quizás tener un centello positivo en un paciente asintomático no justifica para hacer diagnóstico de amiloidosis. Y lo que vos decís, todas las poblaciones fueron súper sesgadas, centros de referencia de amiloidosis que mandan los estudios, todo, comparados con súper sana. Obviamente, una sensibilidad, especificidad de locos. Pero ya están apareciendo estudios en donde en determinadas mutaciones, digamos, el centellograma no ve depósito, porque es el tipo de fibrilla. Entonces, bueno, cuando abramos el espectro, yo creo que va a caer la sensibilidad y especificidad del centello. A mí me parece que este análisis tuyo, Diego, es muy importante. Cuando empieza algo parece ser una cosa tremenda. Ahora, ¿cuál es el número real de pacientes y cómo evolucionan estos enfermos? También puede haber un sesgo, puede haber un doble sesgo. Uno porque lo asimilamos a la AL, que sabemos que va muy mal, y lo otro porque tenemos una información que todavía está muy focalizada en, como vos dijiste, pacientes derivados y demás. Y bueno, cuando uno entra en una generalización de la historia es distinto, ¿no? Con respecto a lo que decía Diego recién, es cierto, puede verse amiloide en la mayoría de las aurículas de los pacientes ancianos, por eso ahora está hablando de amiloidosis y fibrilación auricular, en los cerebros de muchas personas, en el Alzheimer, un montón de cosas. Pero hace poco se hizo un trabajo que hicieron lo que hizo Diego. Eran pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, función preservada, con los patrones clásicos que diagnosticamos, con el eco que sugiere falla diastólica, hicieron biopsia a todos los pacientes y había un 14% de amiloidosis. TTR, ¿no? Eran casi todas TTR, no todas, porque había algunas AL que se le había pasado, pero es una patología, como recién decía María Adela, que no parece rara en este tipo de población, ¿no? A mí me parece que acá el tema pasa por esto, ¿no? Ojo con el falso positivo de los pirfosfatos, Sí, ojo, porque puede haber muchos pacientes con falso positivos de este tipo de cosas. Por eso habrá que ajustar bien. Sí, Hernán. Sí, a mí me parece que todavía el hecho de hablar que en la enfermedad cardíaca con función conservada un porcentaje muy alto tiene transtiretina, a mí me parece que no está del todo confinado, son estudios chicos, algunos tienen positivos, hay estudios negativos, digamos, la dispersión es muy grande y los métodos que se utilizaron, algunos de ellos dan falsos positivos, porque muchos eran pirofosfatos planares anteriores, así que para mí todavía no está demasiado claro si eso es cierto o no es cierto, el primer paso. Ya, yo creo que acá hay un motor tremendo que es en la industria farmacéutica, van a aparecer esta historia. No sé si vos sabés algo más, Pablo, de lo de la Clínica Mayo, porque me dijo Rolo que están ustedes incluyendo pacientes para una base de datos compartida con ellos. Sí, se está haciendo. No, vos decís en insuficiencia cardíaca. Sí, yo lo que había mencionado, que hiciste menciones, es con estenosis aórtica, que es lo que vos mencionás, son 13% aproximadamente, un trabajo británico, que compararon 200 pacientes, tampoco son tantos, y de eso encontraron que el 13%, 26 pacientes le hicieron a todos el centellograma. Lo interesante de eso es que la asociación de estenosis aórtica es frecuente y que lo que no se debe considerar es como fútil el tratamiento, o sea que se debe avanzar. Esto fue un trabajo de TAVI en los pacientes con estenosis aórtica con amiloidosis, es que no se debe considerar fútil el tratamiento, de hecho tienen mejor evolución que aquellos pacientes que no son tratados con TAVI, o sea que en la estenosis aórtica y la amiloidosis la posibilidad de hacer un TAVI realmente es necesario y mejora el pronóstico, pero bueno. Me parece que el doctor Oberti está discutiendo sobre este tema. Cuando hacemos la estenosis aórtica y viene Diego y dice, ojo, tiene pirofosfato y podría ser una
amiloidosis. Sí, pero la estenosis aórtica es severa. Hay ¿La que hacemos o no tratarla. la hacemos? Hay que hacerla. tratar. Tiene la misma Esto tasa es de lo que está diciendo. complicaciones Hay la que convencional. reemplazar la válvula. No, está bien en este caso. O está bien, está bien. Bueno, ¿algún comentario más? Muy breve. Tenemos un paciente que se reemplazó la válvula, no, siempre tuvo un poquito de mismatch y el espesor va aumentando un poquitito. Y ahora encontramos TTR, en el pirofosfato tiene amiloidosis TTR. Ahora el tipo está totalmente asintomático. Y yo creo que lo pescamos que siga muy transitando por la vida temprano, tranquilo, muy temprano. Pero bueno, yo, digamos, no creo que todo el amiloide que uno puede detectar realmente va a impactar en el pronóstico. Hay que ver, yo creo que hay que estudiarlo más. Lo que sí me parece que cuando uno tiene dudas, Diego, habría que llamar a Adela o a la doctora Nucifora y decirle, che, no, ojo con esta historia, ¿no? Por la duda. Bueno, muchas gracias. Gracias, Nucifora. Muy bueno, muy bueno.